¿Te gustaría conocer cómo elaborar un balance general de manera sencilla y en cuestión de minutos? Si tu respuesta es sí, quédate, porque en este video aprenderás las bases necesarias para poderlo hacer y lo más importante, entenderlo. No ocupa ser contador ni tener conocimientos previos. Aquí te explicaré lo esencial paso a paso con un enfoque claro y práctico. Para que le puedas sacar verdadero provecho a este estado financiero, debes comprender un par de cosas sobre él. Lo primero es que debes preguntarte ¿qué es un balance general? La respuesta es que es la representación gráfica de los activos que una empresa posee y la manera en que estos fueron financiados. En otras palabras, este estado responde directamente a las preguntas ¿qué tengo en mi negocio y cómo lo obtuve? Y piénsalo un poquito, si usamos el sentido común, entenderás que si tienes un activo no es por arte de magia, pues con algo se pagó. Y al revés, si algo se pagó es porque algún activo se tuvo. En segundo lugar, a diferencia del estado de resultados o del estado de flujo de efectivo, el balance general no considera un periodo de tiempo, sino un momento en específico, como el final de un año, de un mes o cualquier fecha que tú desees. Esto se debe a que no tendría ningún sentido sumar distintas fechas a diferencia de otros estados financieros. Ahora, en tercer lugar, ¿qué elementos conforman un balance general? Y la respuesta es que contamos con tres grandes rubros: activos, pasivos y capital. Pero por ahora, centrémonos en los activos. Los activos son todo aquello que le pertenece al negocio, y según las normas internacionales de información financiera, algo es un activo si cumple con tres requisitos. En primer lugar, que sea un recurso controlado por la empresa. Número 2, que surja como resultado de eventos pasados, como lo puede ser una compra. Y número 3, que este activo va a generar beneficios económicos futuros. Si lo que tienes cumple con esos tres requisitos, felicidades, encontraste un activo. Por ejemplo, maquinaria comprada es un activo porque es tangible, porque genera ingresos futuros y porque se controla por la empresa. Por otro lado, la reparación de esa máquina no es un activo porque no genera beneficios futuros, aunque una mejora a la máquina sí será un activo. Y te pongo otro ejemplo, la renta no es un activo porque no genera beneficios futuros, solamente cubre un periodo específico. Pero si pagaras la renta por adelantado, ese pago se convertiría en un activo porque garantizará el derecho a uso por un año, aunque se irá consumiendo mes a mes como un gasto. Otro ejemplo, el IVA por trasladar no es un activo porque no es un recurso controlado ni genera beneficios futuros. Esa cuenta se considera un pasivo, como veremos más adelante. Un activo se puede dividir en activos circulantes y activos no circulantes. Los activos circulantes tienen una vida útil inferior a un año y, por descarte, los activos no circulantes tienen una vida útil superior a un año. Entre los activos circulantes que se observan regularmente en negocios están el efectivo y equivalentes, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventario, anticipo de impuestos, otros deudores y otros activos corrientes. Cuanto más arriba esté la cuenta, más fácil se convertirá en efectivo. Efectivo y equivalentes son los recursos líquidos disponibles de inmediato, como dinero en caja, cuentas bancarias y otros instrumentos financieros de alta liquidez. Las inversiones temporales son aquellas que se pueden convertir en efectivo a corto plazo, generalmente en menos de un año, incluyendo valores negociables como bonos, acciones o inversiones financieras. Las cuentas por cobrar son montos que la empresa tiene derecho a recibir de clientes, por ejemplo, facturas de ventas a crédito. Los otros deudores son montos que la empresa tiene derecho a recibir por conceptos no relacionados directamente con ventas, como lo pueden ser préstamos otorgados a empleados. Otros activos corrientes son aquellos activos que, aunque se espera convertir en efectivo en el corto plazo, no encajan en las categorías anteriores. Ahora, activos no circulantes, también conocidos como activos fijos o activos no corrientes. Si un activo lleva más de un año en tu negocio y no está en tus planes venderlos, probablemente sea un activo fijo o no circulante. La cuenta principal será propiedad, planta y equipo, que incluye todos los activos que puedan depreciarse, como mobiliario, equipo de oficina, automóviles, bicicletas, embarcaciones, vías férreas o lo que sea según el negocio. Los activos intangibles incluyen patentes, software, activos intelectuales o derechos adquiridos, desde una licencia de Microsoft Office de por vida
o una tecnología desarrollada y patentada. Después tenemos a las depreciaciones y amortizaciones, las cuales son una pérdida programada periódica que disminuye la ganancia de la empresa y por consiguiente reduce la base gravable sobre las cuales se van a pagar impuestos. Depreciaciones y amortizaciones son casi lo mismo, solamente que depreciaciones son para activos físicos y amortizaciones serán para activos intangibles, pero en esencia es lo mismo. En resumen, los activos no corrientes incluyen propiedad, planta y equipo, depreciaciones acumuladas, podemos incluir también propiedad, planta y equipo neto, que es la resta entre propiedad, planta y equipo y las depreciaciones. Tenemos los activos intangibles y otros activos no corrientes. Con esto, hemos completado el apartado de los activos. Ahora, ¿cómo financiamos esos activos? Existen dos maneras, mediante deuda o mediante capital. Como los activos, los pasivos se dividen en circulantes y no circulantes. Los pasivos circulantes incluyen cuentas por pagar, fracción corriente de obligaciones financieras a largo plazo, acreedores diversos, IVA trasladado, impuestos por pagar, obligaciones laborales y otros pasivos corrientes. Cuentas por pagar son deudas con proveedores. La fracción corriente de obligaciones financieras a largo plazo es la parte de deuda que vence en los próximos 12 meses. Acreedores diversos son personas que nos fiaron pero que no son proveedores. IVA trasladado es el IVA cobrado a los clientes y que se debe pagar al fisco. Impuestos por pagar incluyen IEPS, ISR, impuestos sobre la nómina y multas. Obligaciones laborales incluyen salarios pendientes, aguinaldos, vacaciones, indemnizaciones, aportaciones a seguridad social y fondos de pensiones. Finalmente, otros pasivos corrientes son para cualquier obligación adicional que no encaje en las cuentas anteriores. Estas cuentas están ordenadas por grado de exigibilidad, es decir, entre más arriba debería de pagarse primero para poder seguir operando. Por ejemplo, cuentas por pagar está por encima de los impuestos, porque si no pagas a los proveedores, no hay mercancías, y si no hay ventas, no hay ganancias con las cuales puedes pagar tus impuestos. Los pasivos no circulantes generalmente son pocas cuentas, y normalmente tanto observarás obligaciones financieras a largo plazo y otros pasivos no circulantes. Si tú tienes deudas, la fracción que vence después de 12 meses se va a registrar aquí. Por ejemplo, si hay una deuda de 100,000 pesos a 5 años, el primer año se va a reflejar en pasivos circulantes y los 80,000 pesos restantes en pasivos no circulantes. El capital es la segunda manera de financiar activos. Puede provenir de accionistas mediante emisión de acciones o aportaciones de capital o del capital propio de la empresa mediante utilidades retenidas. Las cuentas principales son acciones comunes y aportaciones de capital, que forman el capital social y utilidades retenidas. Eso sí, en muchos casos, el patrimonio puede mostrarse como una sola cuenta para simplificar. La ecuación fundamental del balance general es activos es igual a pasivos más capital. Esta es la columna vertebral del estado financiero y la cantidad de un lado siempre será igual a la del otro. Eso significa que todo activo está financiado por deuda o por capital, como vimos al inicio. El objetivo del balance general no es solamente registrar cuentas, sino comprender la situación de tu negocio para hacerlo finalmente prosperar. Por eso, es muy importante que aprendas a leer tu balance general. Para interpretar un balance general, se pueden hacer análisis verticales, horizontales y de razones financieras. Interpretar la información del balance general puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio. Las empresas nos hablan, la pregunta es si realmente las escuchamos. Con esta información, cuentas con las bases para dar seguimiento a la salud de tu negocio. No es tan complicado como te lo hacen ver. Esta es una versión resumida del balance general. Si tú quieres profundizar, revisa mi video en donde te explico cada componente con un caso práctico y una plantilla de Excel. También te mostraré cómo funciona el estado de flujo de efectivo, el siguiente estado financiero que complementa al balance y al estado de resultados.